Hay muchísima gente que me pregunta, Manu, ¿es normal que mi iPhone tiene 3 meses de uso y ya pues tenga un 98% de salud de batería? O Manu, ¿es normal que mi iPhone tiene 2 años y ya tiene un 75% de condición de batería? Pues en este vídeo os voy a enseñar a cómo Apple calcula este porcentaje y también te voy a dar algunos consejos para mejorarlo, e incluso hay veces que se puede incluso aumentar este porcentaje. Os lo voy a explicar todo, vamos allá. Y antes de empezar tengo que decirte que este porcentaje es prácticamente imposible de calcular con exactitud y lo que Apple nos ofrece es una media, podríamos decir, o un algoritmo a través del cual saca este porcentaje o este valor. Te voy a explicar qué es lo que tiene en cuenta, ¿vale? Porque Apple tiene muchos factores. Y es que la salud de la batería es simplemente un indicativo de cuánto de desgastada está tu batería en el momento en el que la estás viendo. Puede estar desde el 100% que lo compras y Apple te asegura que después de 2 años tiene que estar a un 80% o más, ¿vale? Si está menos, se trata de un fallo y por tanto entrará en garantía y podrás reclamar que te la cambien. Ya os digo que el 100 y el 80% es una media, pero ¿qué factores tiene en cuenta para calcular este número? Pues 1, los ciclos de batería y 2, cómo cuidamos la batería. Esto es muy importante. En cómo cuidamos la batería vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la temperatura de nuestro dispositivo, que degrada de una manera permanente la vida útil de nuestra batería. Así que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, chicos, no carguéis vuestro dispositivo mientras lo estáis utilizando o mientras jugáis a un juego, porque esto lo que hará es aumentar la temperatura de la batería del propio dispositivo y degradar de manera permanente. En el frío, por ejemplo, no sucede esto. Aún así, tratad de que no se caliente mucho el dispositivo. Mantenedlo siempre a una temperatura bastante constante. Otras cosas serían, por ejemplo, os voy a dejar por aquí un vídeo donde os explico consejos para mejorar la vida útil de la batería, pero lo más importante, diría yo, son los ciclos de la batería, que es un componente de este algoritmo y creo que es muy relevante porque indica los ciclos de batería, ya sabéis, la carga del 0 al 100 las veces que realizas esto, y no tiene por qué ser totalmente seguida. Puedes un día cargarlo del 0 al 50 y el siguiente día del 50 al 100, y esto contaría como un ciclo de batería. Pero Manu, ¿cómo miro esto? Porque no me aparece aquí. Pues lo que tienes que hacer es irte a los ajustes, irte a privacidad, irte aquí a análisis y mejoras, y aquí en datos del análisis, si no lo tienes, es que tienes que activarlo y esperar durante unos días a que se vaya procesando, y vas a buscar dentro de todo esto, que es una amalgama aquí de números y de cosas, una opción que se llama Log Aggregated y la fecha de hoy, ¿vale? Es muy importante porque así los datos estarán actualizados. Le vas a pulsar y aquí ves cómo te aparecen números, letras, un montón de cosas extrañas. Tú lo que vas a hacer es vas a copiar todo el texto. Tarda un poquillo, pero ya sabéis, esto es cuestión de paciencia. Lo copiáis y ahora nos vamos a la aplicación de notas. En esta aplicación lo que vamos a hacer es vamos a pegar el texto. Ya sé que tardará un poquito también, pero al final lo tendremos aquí y vamos a darle al botón de compartir. Vamos a buscar en la nota la palabra Battery Cycle Count. Con esto vamos a encontrar un numerito aquí debajo que nos va a decir el número de ciclos de batería que tiene nuestro iPhone. Esta información es totalmente verídica y, como veis, este iPhone 11 Pro, que fue mi dispositivo principal durante aproximadamente 15 meses, vais a ver cómo tiene un total aproximado de 586 ciclos de batería, que si lo dividimos entre los 15 meses da una media de 40 y pico al mes, que si lo dividimos entre 30 días nos daría con 1,3 veces al día que yo, pues completo un ciclo de carga. 1,3 veces al día, es decir, lo cargo del 0 a 100 más de una vez al día durante estos 15 meses. Es una locura, como veis. Yo le doy un uso bastante intenso. ¿Y en qué se traslada este número? Pues se traslada en que yo tengo un 84% de condición de batería o de capacidad máxima
de batería. Es, como veis, bastante degradado. Apple nos promete que en 2 años estaba a un 80% y yo lo estaría rozando. Aún así, yo tengo un uso bastante intenso de la batería y no suelo cuidar mucho mi batería, aunque sí sé cómo se hace. En cambio, con mi iPhone 12 Pro ya no voy a hacer todo el proceso. Tiene muy pocos ciclos de batería porque es nuevo, lleva apenas 2 meses utilizándolo, pero veis que la condición de batería es muy buena y esto es solamente por los ciclos de carga, ¿vale? Lógicamente, cuanto más tiempo pase, más magnitud representa en el algoritmo estos ciclos de carga, pero es algo muy importante cuánto usas tu dispositivo para determinar esta salud de la batería. Dejadme vosotros en los comentarios cuántos ciclos de carga tenéis y cuánta salud de la batería tenéis, porque esta relación, para que los demás puedan verla y saber un poquito en perspectiva cuál es su salud de la batería y cuáles son sus ciclos, si tiene sentido o no. Algo que podéis hacer y que podría cambiar estos números, incluso aumentarlos, sería restaurar tu dispositivo. Y os puede parecer una tontería, pero esta restauración tiene que ser sin copia de seguridad. Sé que esto solo en casos extremos lo vamos a poder hacer, pero es algo que a muchas personas le ha funcionado y es simplemente restaurar nuestro dispositivo sin ningún tipo de copia, sin ningún tipo de archivo que pueda modificar este porcentaje de batería, y una vez restaurado puede que aumente esta salud de la batería. No en todos los casos funciona, pero hay en algunos que sí ha funcionado, y es que este algoritmo es simplemente una aproximación. Así que esto podría ser una de las soluciones. Hay veces que la salud de la batería es tan baja que ya es imposible, chicos, hacer nada. Aunque cuidemos la batería, aunque sigamos los consejos, no vamos a poder hacer mejorar la vida útil de esta batería, así que tendremos que cambiarla. Y si está fuera de garantía, el precio es el siguiente: desde el iPhone XR en adelante en España cuesta unos 75 euros, en México estaré haciendo aquí el cambio, y del iPhone XR hacia abajo hasta el 5S tendríamos un precio de batería de 55 euros. Así que me parece un precio bastante razonable, tanto 75 euros para dispositivos nuevos como 55 euros cambiar la batería, ya que nos volverá a funcionar durante mínimo 1 año más. Esta sería toda la verdad. Hay gente que trata de que mantengas el 100% lo máximo posible, como yo lo hago a través de algún vídeo, pero finalmente vas a acabar, bueno, pues bajando este porcentaje de batería, porque es algo totalmente normal y tenemos que normalizarlo como tal. Así que esto es lo que quería dejar claro en el vídeo, que sepas que no vas a poder hacer nada para impedirlo, pero sí puedes mejorarlo, aunque sea un poco a lo largo del tiempo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante. Es algo que me gustaría compartir con vosotros, y eso sí, comparte tus datos en los comentarios para que todos podamos ver si estamos de acuerdo o no con los datos de las otras personas. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. Gracias por estar ahí. ¡Chao!